Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarlo Jaimes Parodi, estudiante de Comunicación Social, primer semestre de la Universidad de Pamplona. Hoy voy a hacer un pequeño barrido sobre todo lo visto en el primer corte de la materia Teoría de la Lingüística. Como primer punto, voy a empezar hablando sobre la introducción a la lingüística por Cosseriu. Debemos empezar conociendo qué es la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia desde todos los puntos de vista el lenguaje humano articulado en general y sus formas específicas que realiza. Suele confundirse un políglota con un lingüista, cuando el lingüista solo se encarga de estudiar la lengua sin necesidad de hablarla, o muchas veces suele confundirse con la filología, cuando la filología solo se encarga de la crítica de los textos, o muchas veces es la ciencia de informaciones de los textos, de la vida, la cultura o las relaciones sociales. A esta filología solo la podemos llamar como una ciencia auxiliar de la lingüística, ya que el filólogo solo se encarga de los textos basados en cultura e historia, y un lingüista se basa más en los fenómenos del lenguaje. Se llama lenguaje a cualquier sistema de signos empleados para la intercomunicación social, o también llamado por Saussure como ciencia de la semiología, ciencia de los signos o del lenguaje simbólico. En este texto, lo que Cosseriu no quiere es tratar de entender o explicar sobre la introducción a la lingüística es que tenemos que tener claro que es un lingüista, un filólogo o un políglota. Además de tenerlo claro, tenemos que conocer también sus características o sus diferencias o por qué cada uno hace diferente del otro. Para finalizar, sobre la introducción a la lingüística, voy a leer una parte que me pareció muy importante y de mayor interés, que nos dice que la filosofía del lenguaje estudia la relación de éste con otras actividades humanas, primordialmente el pensamiento. Se ocupa principalmente en la semántica o ciencia de los significados. Bueno, como segundo punto y como tema principal, yo quise escoger los principios de la comunicación, que fueron la evolución de la comunicación. Tenemos que como principio de la historia, la comunicación empezó por los prehomínidos, los cuales compartían por medio de ruidos, señales, expresiones faciales o movimientos corporales, y todo dependía mediante su capacidad cerebral. Como segundo, millones de años después aparecen los gestos y los sonidos, que fueron aprendidos y compartidos. Como tercero tenemos los dibujos. Los dibujos ocuparon una gran importancia en la evolución de la comunicación, ya que se utilizaba como comunicación personal. Se dibujaban en cavernas lejanas dibujos y eso quería transmitir algún mensaje. Como cuarto, 150 años después antes de Cristo aparece la señal de humo, la cual fue un medio de comunicación que se utilizaba en zonas vastas y despobladas y se realizaba por medio de hogueras. Como quinto, tenemos la telegrafía acústica, la cual fue un medio de comunicación que obtuvo una gran importancia y fue muy relevante ya que se transmitía información mediante sonidos. Se dice que se utilizaba en aldeas y por indígenas. Por medio de un sonido de un tambor podía transmitir una información hasta 240 kilómetros de distancia. Por sexto tenemos el descubrimiento del papiro, el cual ocupó una gran importancia en el desarrollo de la comunicación, ya que fue el primer papel descubierto y realizado para realizar escrituras y poder llevar un gran avance a la comunicación. Por sexto tenemos los descubrimientos de China, los cuales fueron los símbolos, los pictogramas y la combinación de pictogramas. Por octavo tenemos que en 1445 aparece la imprenta por Gutenberg, la cual fue una evolución y hizo una gran importancia y relevancia tanto en lo escrito como en la comunicación, ya que gracias a ella se escribió la primera Biblia y la cual empezó a dar y a evolucionar la comunicación. Por noveno tenemos que en 1790 se crea el primer telégrafo semáforo, el cual se construyó por medio de unas viguetas y unas cuerdas, lo cual podía transmitir una información a más de 700 kilómetros. En 1832 aparece el telégrafo eléctrico, el cual podía transmitir una información a más de 16 kilómetros. Y por en 1858 aparece el telegrama, que dice que el primer telegrama llegó desde Inglaterra hasta América. Y como decimos, tenemos que en 1876 nace el invento del teléfono, que fue donde empezó a abarcar la tecnología y empezó a avanzar la comunicación como medios tecnológicos. Ya en el siglo XXI, en el siglo en el que estamos, ya la comunicación ha avanzado de una manera grandiosa, donde la evolución de la comunicación ya se puede obtener instantáneamente. Por tercer punto, voy a hablar sobre el enfoque dicotómico
del estudio de las lenguas según Saussure. Primero que todo, deberíamos empezar conociendo quién fue Saussure. Ferdinand de Saussure, nacido en 1853 a 1913, fue un gran lingüista suizo. En 1879 publicó una memoria sobre el sistema primitivo de las vocales en las lenguas indoeuropeas. Hablando de lingüística, un documento importante sobre la teoría lingüística de Ferdinand Saussure es el Curso de Lingüística General. Se dice que se debía estudiar la lengua como un sistema en un momento dado de su evolución histórica. En este enfoque dicotómico podemos observar que Ferdinand Saussure toma como característica principal o fundamental dos aspectos, como lo son el habla y la lengua. En la parte de la lengua, Saussure considera que la lengua existe completamente en la masa de individuos que componen una comunidad y está más o menos completa en cada individuo. Ferdinand Saussure también considera que el habla es una ejecución individual de la lengua, un acto individual de voluntad e inteligencia. En este enfoque dicotómico también podemos observar que Saussure considera que como producto de las fuerzas sociales la lengua no es libre, fue un producto heredado de una época precedente. También podemos observar que la lengua, aunque los hablantes no lo perciban, cambia constantemente. Al analizar un poco el enfoque dicotómico del estudio de la lengua, nos podemos dar cuenta que Saussure nos da unas características fundamentales como lo son el habla y la lengua, las cuales fueron una base fundamental. Además de una base, fueron unas características con la cual se basó su teoría lingüística. Este fue mi barrido sobre todos los trabajos y lecturas que desarrollamos en el primer corte de la materia Teoría Lingüística. Como primer paso, obtuvimos la introducción a la lingüística. Como segundo paso, conocimos la historia y evolución de la comunicación. Y como último paso, conocimos el enfoque dicotómico del estudio de la lengua por Ferdinand de Saussure.